Primero hablaremos sobre el movimiento artístico, diremos su contexto histórico y después pasaremos con los autores y sus obras más representativas. Periodo de inestabilidad, cambios políticos y guerras, como lo fue la pérdida de la mitad del territorio mexicano y la primera intervención francesa, la literatura exaltó el pasado prehispánico, fortaleciendo el sentimiento de identidad y patriotismo. Uno de los primeros exponentes fue Ignacio Rodríguez de Alban, que en su profecía Cuauhtémoc expresó el dolor que se sentían de la conquista. El primer autor del que hablaremos es Ignacio Rodríguez Alban. Ignacio Rodríguez Alban nació en 1816 y fue un gran poeta, dramaturgo y periodista mexicano. Es considerado un pionero para el romanticismo literario en México. Nació en Tizayuca, Hidalgo, y desde joven demostró un gran interés por la literatura. Sus obras abordan temas como la muerte, el amor trágico y la historia nacional, destacando en poesía con Elvira o La novia del Plata y La profecía de Cuauhtémoc, y en teatro con Muñoz Visitador de México. Dirigió el siglo XIX reflejando un gran compromiso social y finalmente murió en 1842 dejando una gran huella literaria en nuestro país. Bueno, este tiene sus contextos, es un poema escrito por José Joaquín Posada en 1939. Habla sobre el último tlatoani azteca, que en este caso era Cuauhtémoc, y su caída de su imperio, que sería el imperio azteca. Esto se escribió pues porque se buscaba resaltar las raíces indígenas en un México recién conquistado. Entonces buscaban resaltarlas como un tipo de fuerza y de resistencia hacia los conquistadores para que se mantuvieran vivas sus raíces. El personaje principal de la profecía de Cuauhtémoc es Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, representado como un líder valiente y sabio. En la obra profetiza la caída de su pueblo y el destino de México. Simboliza la resistencia indígena y el espíritu nacionalista del romanticismo mexicano. Su figura exalta la identidad prehispánica y la lucha contra la opresión, reflejando el anhelo de la dignidad y la autonomía del siglo XIX. Todos sus poemas pueden provocar un profundo sentimiento de orgullo nacional y reflexión histórica, resaltando el dolor de la conquista y el sufrimiento indígena, para despertar conciencia sobre la justicia y el sacrificio de los pueblos originarios, así como inspirar memoria histórica. También puede avivar sentimientos de resistencia y crítica hacia las secuelas del colonialismo. Ahora pasaremos a hablar de José María Heredia. José María Heredia nació el 31 de diciembre de 1803 en Santiago de Cuba, Cuba. Debido a los cargos de su padre, estuvo viviendo en diferentes lugares a lo largo de su vida. Algunos de estos eran Venezuela, La Habana y Santo Domingo. A los 3 años ya sabía leer y escribir, a los 7 años tenía facultades para cursar estudios superiores, a los 8 años traducía obras de oración. En 1816 estudió gramática latina en la Universidad de Venezuela, en la Universidad de Caracas, Venezuela. De ahí datan sus primeros poemas. En diciembre de 1817 estudió leyes en la Universidad de La Habana. En 1819 comenzó a escribir sus primeras obras teatrales y a representarlas. En 1821, tras la muerte de su padre, obtuvo el grado de bachiller en leyes y fundó la revista Teca de Damas. En 1823 se graduó como abogado en la audiencia de Puerto Príncipe. En ese entonces fue acusado de conspirar contra el dominio español y condenado a muerte. Huyó a Estados Unidos, donde en 1824 publicó su primera recopilación de poemas, donde alcanzó fama. En 1825 se trasladó a México con la invitación del presidente Guadalupe Victoria. En 1823 fue designado funcionario de la Secretaría en el Estado. Fundó el periódico Miscelánea en 1829 y más tarde la revista Minerva en 1834 en Toluca, donde fue nombrado ayudador de la audiencia. Su padre fue un destacado jurista. Esta formación le permitió acceder a círculos intelectuales y educación de calidad desde muy joven. En sus obras se evoca un sentimiento de nostalgia por el exilio de su país y una sensibilidad hacia la naturaleza. En sus poemas observamos características del romanticismo. Heredia siempre fue partícipe de los círculos sociales y políticos de los países en los que residía. En México su aportación fue cultural y literaria. Su vasto conocimiento en la cultura neoclásica
su más accesibilidad a las nuevas corrientes críticas fue un parteaguas entre la literatura neoclásica y el romanticismo. En el Teocalli de Cholula es un poema escrito por José María Heredia en 1826. Como parte del contexto de ese año, tenemos un México recién independizado que estaba buscando su identidad y al poeta, quien estaba exiliado debido a sus ideas liberales. Publicado en 1827, esta obra se convierte en una pieza importante del romanticismo mexicano, ya que nos da una gran reflexión sobre la identidad nacional. Algunos de los personajes que trata el poema son Popocatépetl, Ixtaccíhuatl, el Teocalli de Cholula, la naturaleza y los aztecas, como el monarca, el sacerdote y las víctimas de los sacrificios. Sus temas principales son el estándar indígena, la caída nostálgica, la fuerza naturaleza y la reflexión sobre el tiempo. Todo poder es pasajero. En el Teocalli de Cholula es un poema que nos recuerda la grandeza y la fragilidad de las civilizaciones. Heredia transforma la historia en emoción y nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo. Su mensaje sigue vivo. Las culturas pueden caer, pero su legado perdura.